Bien, vamos a hacer el primer ejercicio de que es convertirlo a modelo relacional. Y bueno, en este caso el enunciado sería este. Se desea una base de datos para almacenar personas con sus respectivos teléfonos. De la persona interesa saber su nombre completo, apellidos y fecha de nacimiento para recordar los cumpleaños. Se desea almacenar su teléfono completo, incluyendo su LADA y compañía telefónica. También se desea almacenar datos de la empresa donde trabaja, como el nombre principalmente. Bueno, si se fijan, es una pequeña agenda. En este caso pareciera que teléfono fuera un atributo de persona, pero bueno, como el teléfono tiene sus propios atributos, entonces nuestro modelo quedaría así. Tenemos tres entidades, que es la entidad persona con un atributo compuesto llamado nombre, y bueno, está compuesto por apellido paterno, materno y nombres. La fecha de nacimiento. Del teléfono nos interesa pues la LADA, el número y la compañía, y de la empresa únicamente el nombre. La relación sería: una persona tiene muchos teléfonos y el teléfono es tenido por una sola persona, es decir, solamente tiene un dueño. De igual manera, la persona trabaja en una sola empresa y la empresa tiene muchas personas trabajando. Para convertirlo a modelo relacional, lo que hacemos es, en este caso, cada una de las entidades que tenemos aquí, persona, teléfono y empresa, las pasamos aquí y con sus respectivos atributos. Y bueno, como en el caso del modelo del enunciado no nos está mostrando claves primarias como la CURP o como alguna otro, nosotros en este caso hacemos nuestro propio atributo clave, que sería la clave primaria de cada una de las entidades, para poder utilizar las claves foráneas. Recuerden que la cardinalidad está determinada por que las claves foráneas están determinadas por la cardinalidad, es decir, si se fijan gráficamente del lado donde está la M, en este caso está del lado de teléfono, es donde va el atributo clave foránea, que es el que va a contener el valor de la clave primaria de la otra entidad. Con esto generamos nuestras relaciones. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Bueno, si yo lo hiciera de otra forma, por ejemplo, a persona le pongo teléfono en lugar de ponerle el atributo persona a teléfono, ¿qué es lo que pasaría? Cuando yo dé de alta a una persona, si aquí estuviera teléfono, no puedo repetir, por ejemplo, a Juan Pérez, estaría asignándole solamente un teléfono, que es lo que no queremos según el modelo. Lo que nos pide el modelo es que en este caso el teléfono, cada que yo dé de alta a un teléfono, le asigne una persona, pudiendo repetir a la persona con diferentes números de teléfono, pero no repetir el teléfono para volver a dar de alta. Y lo mismo sucede con empresa. Tenemos que una persona trabaja en una empresa, pero la empresa tiene muchas personas a su cargo, entonces al dar de alta persona, pues damos de alta la empresa. Este modelo, así como lo ven, es más fácil de programar en SQL. El día de hoy les comentaba que vamos a hacer la práctica en Access para comprender no tanto el uso de Access, sino cómo se relacionan los datos internamente en una base de datos. Entonces, tenemos abierto Access. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a crear una base de datos en blanco. En este caso, el nombre de la base de datos, pues le voy a poner agenda. Y vamos a crearla. Esta es la interfaz de Access. Lo que nos interesa, bueno, como les comentaba, es generar el modelo relacional y ver cómo están los datos almacenados internamente, para comprender cómo es posible que mediante un modelo entidad-relación nosotros lleguemos a almacenar la información. Lo primero que podemos ver aquí es que de este lado tenemos los objetos que manejan las bases de datos. En este caso en Access se maneja, bueno, desde las tablas, que una tabla viene siendo una entidad, o en este caso una relación, porque acuérdense que en el modelo relacional estos ya no son entidades. Aquí se llaman entidades, pero en el modelo relacional se llaman relaciones. Entonces tenemos una relación aquí. Y en el caso de modelado de datos, pues ya son tablas. Tenemos esta tabla, que es una relación, una entidad, en la cual vamos a generar atributos. Esta tabla puede tener dos tipos de vista. Uno es la vista de hoja de datos, que es la que tenemos aquí, que es donde ya vamos a llenar con información una vez que se crea su estructura. Y dos, la vista de diseño, que bueno, al momento de cambiar el nombre me pide que lo guarde. Voy a aprovechar y voy a guardar con el nombre de persona, que es una de las entidades o relaciones que tenemos. Entonces, ahora sí, en la vista de diseño, bueno, si se fijan, en automático me da el ID, que es una clave primaria. Es un requisito
que todas las entidades tengan clave primaria, salvo las que son entidades débiles, que no necesariamente tienen que tener porque dependen de la clave de otra entidad. Entonces tenemos el ID. Vamos a ver qué otros atributos tenemos. Tenemos nombres, apellido paterno, apellido materno y fecha de nacimiento. Son los que vamos a poner hasta ahorita. Entonces ponemos nombre, apellido paterno, apellido materno y fecha de nacimiento. Y bueno, tenemos aquí los tipos de datos, en este caso que maneja Access. Son similares a los que se manejan en base de datos, nada más Access, bueno, tiene otros adicionales que le permiten, dada la tecnología de Microsoft, agregar otro tipo de objetos. Aquí lo que nos interesa, bueno, es en este caso que el nombre sea texto, el apellido paterno texto y apellido materno también texto. La fecha de nacimiento, para esta hay un dato especial que es fecha y hora. Es decir, se guarda en un formato de mes, día y año o día, mes y año, depende del gestor de base de datos que estemos usando. Y bueno, ya una vez que tengo definido esto, pasamos a crear otra tabla. En este caso no estoy creando otra tabla, ¿por qué? Porque, digo, no estoy agregando otro atributo, perdón, ¿por qué? Porque estas son claves foráneas, es lo más básico o lo más recomendado, perdón, es crear las tablas con sus campos y después hacer las claves foráneas en base al modelo que ustedes diseñan. Entonces voy a dejarlo aquí, le voy a dar botón derecho y guardar. Vamos a cerrar este objeto que es una tabla, vamos a crear aquí arriba, en crear otra tabla. Esta va a ser una de nuestras tablas que es teléfono. Vamos a crear teléfono entonces. Para eso recuerden, hay que darle botón derecho y vista de diseño, o aquí arriba y vista de diseño. Hay que cambiarlo a vista de diseño o simplemente botón derecho y guardar y nos va a pedir el nombre. En este caso sería teléfono. Creamos, nos da nuestro propio ID, le ponemos la LADA, le ponemos el número de teléfono y la compañía telefónica. ¿Sí? Voy a utilizar la N por cuestiones de programación. Entonces aquí, ¿qué es lo que nos interesa? Bueno, pareciera que todos son números. No es no es necesario más bien utilizar números, aunque estés almacenando números aquí, valga la redundancia, pero si no vas a hacer operaciones con ellos como sumas, restas, multiplicación, división o alguna otra comparación lógica numérica. ¿Por qué? Porque pues la cantidad de bytes que se almacenan, pues, o sea, no tendría caso estar almacenando como número esto, porque puede ser una serie larga de números que desborden el tamaño de la variable, del tipo de dato. Entonces, en este caso vamos a manejarlos como texto porque no hay, no hay ninguna operación que hacer con ellos. Entonces van como texto y guardo los datos y posteriormente voy a cerrar el objeto y voy a crear mi última relación. Voy a crear mi última relación que es empresa con el atributo nombre. Entonces, permítanme, ahí está. Vamos a crear otra tabla con, llamada empresa. Y esta empresa va a tener únicamente el atributo nombre. ¿Sí? Ahora sí, ya tenemos nuestros datos y bueno, nuestros objetos o tablas. ¿Qué es lo que nos faltaría? Si yo me voy aquí en donde dice datos, permítanme, ¿dónde está? Relaciones, herramientas de base de datos y relaciones. Yo puedo agregar mis tres tablas para ver cómo están relacionadas y puedo ver que tengo objetos independientes en este caso porque no tengo ninguna relación entre ellos. Para eso hay que agregar las claves foráneas. ¿Por qué las agregué al último? Bueno, porque necesito tener los datos o las tablas en este caso y posteriormente decir de dónde proviene el campo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, voy a guardar el cambio en relaciones y vamos entonces a la diapositiva donde me dice, bueno, en teléfono tengo un atributo llamado persona. Aquí el nombre es independiente mientras le indicas de dónde viene. Mientras tú le indiques, de dónde viene, no importa qué nombre le pongas a este atributo, no es necesario que se llame igual que la tabla. Tengo la tabla persona, el atributo persona que viene de la tabla persona.
Entonces vamos a la tabla de teléfono. Voy a abrirla en vista de diseño. Voy a agregar un atributo llamado persona, porque bueno, es lo recomendable, pero no es necesario o indispensable. Y le voy a decir que este atributo proviene de otra tabla. En este caso deseo que el campo busque en otra tabla. En este caso, bueno, es la tabla persona. Aquí la facilidad que me da Access es mostrar cualquier valor que yo quiera o cualquier campo de esta tabla. A mí me interesa saber el nombre. No importa de dónde lo esté tomando, internamente se está relacionando con su clave, que es lo correcto. Te puede mostrar cualquier otro atributo, pero realmente se liga con el ID o la clave primaria. Si esto sucede en todas las bases de datos. Yo lo que quiero, le pongo nombre porque para mí es más fácil mostrar el nombre. Y si se fijan, bueno, me regreso y en automático lo agrega. Pero para mí es más fácil buscar que me aparezca nombre y apellido paterno para identificarlos que ver únicamente los números de clave que tiene cada uno. Le doy entonces siguiente. Si me interesa ordenarlos de forma ascendente o descendente por nombre o por apellido, los ordeno. Si no, pues no importa. En este caso, para mí como persona, pues sí, para las máquinas, recuerden que una de las características del modelo es que no importa el orden en que inserte los datos ni el orden de tus campos, sí, porque de eso se encarga el gestor de base de datos. Tú solamente le dices dame tal información y él se encarga de dártela. Entonces tengo ya estos datos, guardo el nombre con el nombre de persona y bueno, si vamos a ver las relaciones, en automático podemos ver que tenemos ya un vínculo entre el campo persona y la tabla persona, específicamente al ID. Y vamos a hacer lo mismo entonces para la otra relación, que era la persona tiene o trabaja en una empresa. Voy a cerrar tantito esta relación. ¿Quieres guardar los cambios? Sí. Voy a cerrar mi tabla de teléfono. Y ¿dónde quedó? Perdón. Bueno, lo cerramos. Vamos a abrir la tabla persona. Le di doble clic, lo abrió en vista de hoja de datos, es decir, para insertar datos lo cambiamos a vista de diseño y agrego el atributo empresa y hago lo mismo que hice con el otro atributo clave foránea, porque es una clave foránea. Le voy a decir que viene de otra tabla, y en este caso la tabla pues es empresa. Quiero ver el nombre de la empresa, le doy siguiente, el orden pues también el nombre lo pongo y finalizo. Entonces si volvemos a ver las relaciones, podemos ver que ya está relacionado esta información, es decir, tabla persona es un intermediario entre las otras dos, puesto que tabla persona, para dar de alta a una persona tengo que dar de alta una empresa. ¿Por qué? Porque requiero el campo empresa. Y para dar de alta el teléfono, pues requiero que la persona exista si quiero asignárselo a la persona. Este es el orden de inserción de los datos. ¿Sí? Vamos a pasar a llenar datos ahora, que era lo que les comentaba. Entonces, tengo que dar de alta primero a las empresas, porque si yo trato de dar de alta persona, al darle clic aquí, se fijan, no hay ninguna empresa de donde toma la información. Y bueno, si en la base de datos yo restringo que ese campo no puede ir vacío, pues no voy a poder insertar ese dato. Vamos a la tabla empresa, voy a ponerle nada más empresa 1, vamos a la segunda, empresa 2, esto se va guardando en automático en Access, ¿sí? Si yo lo borro por error no hay forma de recuperarlo, aquí no hay control Z, todos estos datos ya son valores que hay dentro de mi base de datos. Una cosa es la estructura que se ve en vista de diseño y la otra es ya la información como tal, almacenada en la base de datos. Entonces ahora que tengo empresa, lo cierro. Vamos con persona, hago exactamente lo mismo. Persona 1, igual vamos con el mismo ejemplo que uso diario. Perdón, voy a poner todo en minúsculas porque tengo una mano ocupada con el micrófono, permíteme. Persona, hoy nomás. José Pérez. Y el mismo apellido que utilizo en todos los ejemplos, no sé quién sea, si existe esta persona, pues siempre lo utilizo en mis ejemplos. Voy a poner una fecha de nacimiento al azar, obviamente que sea un poquito más creíble. Ay, carijo. Ya está. Y bueno, la empresa de donde labora esta persona, ¿sí? En este caso, si lo dejo vacío no hay ningún problema, porque no es un campo que estoy diciendo que tiene que ser obligatorio. Vamos con María.
López, no sé, Domínguez. Sí, otra fecha de nacimiento al azar y del año 2005. Esta no trabaja en ninguna empresa. Pedro Aldape Jiménez. Esta persona también le voy a dar otra fecha de nacimiento al azar y permítanme, esta persona sí trabaja, en este caso va a trabajar en la empresa 4, una persona más para terminar, que es Horacio Ibarra Ruiz. Otra fecha de nacimiento al azar y del año 2008. Y esta persona va a trabajar en la empresa 3 también, ¿sí? Entonces tenemos aquí, como les comentaba, una relación donde la empresa tiene más de un empleado. Es decir, podemos ver que Horacio y José trabajan en la empresa 3. Hay empresas que no tienen empleados, como la empresa 1 y 2. Y hay empresas, y hay personas que no trabajan en ninguna empresa, ¿sí? ¿Por qué? Porque es mínimo 0, máximo muchos. Entonces ya llené persona, voy a guardar, voy a cerrar, perdón, ya no es necesario guardar. Y por último voy a dar de alta los teléfonos. En este caso, bueno, 348, que es la alada de aquí, 392, la alada de otra ciudad, 393, número, no sé, 11111. Sí, son números ficticios. Igual que las personas que puse. Si coincide con el nombre de alguien, pues ya es, ahora sí que mera coincidencia. La compañía, bueno, Telcel, vamos a usar una de cada una. Movistar y Iusacell. Vamos a agregar uno de Telmex. Sí, número 5555. Ay, caray. Ahí está, la DA 3555. Y ahora sí decirle a qué persona, esto era lo que les comentaba, perdón. Aunque internamente se ligan con el link, en Access tú puedes ver así. Esto no sucede en SQL a menos de que hagas alguna consulta. Si una consulta consiste en recuperar información de la base de datos, la ventaja que tienes con Access ahorita en el aprendizaje es que te va a mostrar como tú quieras, te va a mostrar la información que tú le pongas. En este caso le voy a poner 2 teléfonos a Ibarra, uno a López y otro al Dape. Pérez se queda sin teléfono, ¿sí? Y bueno, entonces pues es la manera, perdón, le di guardar. Esta es la manera en que se hacen las relaciones y las tablas en Access. Ya posteriormente se pueden utilizar algunos otros objetos, como son formularios para extraer la información de la base de datos. Es decir, yo no voy a dejar que una persona o el usuario final acceda a la base de datos y la manipulación a su antojo. Para eso voy a crear un programa intermedio o una interfaz intermedia que restrinja el acceso o la manipulación libre de las bases de los datos, como son formularios. Es decir, si ustedes llenan o abren un correo en Gmail, en Facebook, una cuenta de Facebook o cualquier otro, lo que están manejando realmente son formularios que les restringen el acceso a esta información. Ellos manipulan y tratan la información y posteriormente la almacenan en esta estructura en base de datos. Bueno, en esta estructura entre comillas, ¿por qué? Porque hay diferente programación de tipo de datos. En este caso esta es relacional, cosa que no sucede con las grandes compañías, como ya lo hemos visto en clase, que son modelos ya de no SQL, es decir, no solamente SQL, son archivitos pequeños y bueno, son para datos masivos, para tener o garantizar el acceso a la información rápida y masivamente. Hasta aquí la primera parte de esta práctica. La segunda parte vamos a manejar, solamente por no dejar para que se complemente esto, un poquito más de Access, ¿sí? Y bueno, sería todo de mi parte en esta práctica. No se pierdan la continuación para que puedan continuar con las prácticas.